tres grupos dando estas clases. Tres grupos. Entonces, luego ya no sé ni qué. Miren, cada papelito es un lugar. Depende del color. Sí, por eso es que Lonos en México, los pastores de MBD, Suipacha, o sea, tengo así varios, y por eso, perdón, una disculpa, pero... Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Díganme, obediencia, ¿quién la iba a dar? Emita, no te escuchas, mi reina. No dio a nadie tarea, Pati. Ay, ¿por qué las dejé tan solitas? Digo... Porque le cambiaron el horario y a usted se fue rápido. Ay, sí, es cierto. Ese doctor luego me hace correr. Bueno, entonces ahorita les voy a dar las clases porque, bueno, ya las tengo yo que dar. Y ya después, les asigno, ¿sí? Las otras. Porque este es un súper tema, la obediencia, y más con este domingo que oímos la predicación de don Juan Ballesteri, Santo Cristo. Quedamos como impactados, ¿no? De lo que es la obediencia. Bueno, Silvio, ¿quieres orar, Silvi, por favor? Sí, pastora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos permite que nos reunamos para aprender de tu palabra, para aprender, Señor, lo que tú tienes en este día para nuestras vidas. Bendecimos la vida de la pastora Patti, de su esposo, a cada una de las hermanas que están aquí presentes en este curso. Las bendigo, Señor. Te doy gracias por este tiempo que preparamos para que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús para que podamos ver, Señor, lo que tú estás preparando para nuestras vidas en este tiempo. Señor, nos estás capacitando, Señor, con el propósito que tú tienes para cada vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti y nos predisponemos en nuestro corazón a aprender, a ser humildes, a que sea tu enseñanza, Señor, impartida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ver la obediencia, ¿sí? Como virtud. Versus de la obediencia es la obstinación. Y creo que este domingo, al menos las de Suipacha me van a ayudar a dar el tema. Porque la tuvieron que haber aprendido también. ¿Sí? Yo quiero hablar nada más un poquito de la obstinación, lo que es la obstinación, que es el no querer, ¿sí? Es así, el no querer obedecer a Dios. O sea, es una franca rebeldía. Cuando yo no hago lo que Dios dice, entonces yo estoy en rebeldía total a Dios. ¿Por qué? Porque a mí lo que me define que soy cristiana es que le creo a Dios. Entonces, si no hay en mi corazón el deseo de obedecerle, entonces yo estoy ya cayendo, ¿sí? A lo mejor no consciente, pero eso no me quita
el hecho de que yo estoy en una franca rebeldía contra Dios. Y la posición ahí ya es otra cosa, ¿sí? Ante el Señor. Y en Romanos 10, no, Romanos 2:10, dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Sí? O sea, pero cuando esto no sucede en la vida de un cristiano, ¿sí? No habrá gloria para Dios, ni honra ni paz para nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué? Porque el deseo de nuestro corazón es el querer ser obedientes, ¿sí? No estamos hablando de ignorancia. La ignorancia es otra cosa, ¿sí? Si yo ignoro alguna situación, no es lo mismo que el ser obstinado, o sea, o rebelde ante la desobediencia. Y la desobediencia trae castigo eterno, ¿sí? Es una sola cosa delante de Dios. Y bueno, vamos a verlo en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1:7, ¿sí? Dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su gloria, de su glorioso poder. O sea, aquí en Tesalonicenses es muy, muy claro lo que va a pasar a aquellos que se niegan a obedecer, ¿sí? El Evangelio. Y creo que es muy terrible cuando dice, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. O sea, aquí está hablando de que no es por un momento, no es aquí en la tierra, sino va a ser por la eternidad. ¿Sí? Entonces, si de algo hace el Espíritu Santo es el que nosotros obedezcamos. Y dice que la obediencia es cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de quien son responsables de mí y en este caso del Señor. O sea, lo hacemos y lo hacemos ¿por qué? Porque la obediencia es someterse, es sacrificar lo que me gusta para agradar a Dios. No es sencillo, no es fácil, pero es negarse a sí mismo, es ir a la cruz como la palabra dice. ¿Qué es lo que a veces tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos e ir a la cruz. Y yo creo que no es algo que nos cueste así, ay, pero sí el gran sacrificio, porque Él produce de nosotros, cuando somos sinceros, cuando somos honestos, Él produce, Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda como nuestro ayudador, como nuestro consejero, como nuestro maestro, Él nos ayuda. Pero sí, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer en lo que estamos incurriendo. Yo no puedo pedirle algo al Señor en lo que todavía yo no estoy consciente
en lo que estoy incurriendo, que sería en la desobediencia. Entonces, sí o sí, yo tengo que darme cuenta en la condición en la que estoy. Y lo dice muy claro, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendrá a él, y haremos morada con él. ¿Sí? Entonces, qué importante es el que tengamos el deseo de obedecerle. Mire, todo se limita a dos pilares. Dos pilares muy importantes. Si yo no le creo a Dios, por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, yo no voy a obedecerle. Porque para mí no es importante. La persona que no obedece es la que no ha entendido quién se lo está pidiendo y lo que representa Dios en su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si no le cree a Dios, no va a obedecer, no va a obedecerle, o no va a buscar el tratar de obedecerle a Dios. Ese es un pilar muy fuerte, que se sostiene también por el creer. Y la otra es el perdón. Tanto recibir el perdón como perdonar cuando tengamos que perdonar. Entonces, pedir perdón cuando tengamos que hacerlo. Y perdonar cuando también se nos ofende, porque sí o sí todo es un feedback. Les digo, con el Señor no es nada más hacia un lado, no, porque estamos hablando de una comunión, de una comunicación, una interrelación con Dios. Todo se remite a eso. Entonces, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo obedecer a Dios, ¿sí? Porque obedecer a Dios es para mi beneficio. Y lo dice muy claro la palabra, ¿sí? El que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Está en Eclesiastés 12:13. El que obedece a Dios y guarda sus mandamientos es el todo. El todo de la existencia del cristiano es la obediencia. Sí, es la obediencia. No es el que lo amo, el que lo respeto, el que... No, 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 no. Si tú has entendido quién te lo está pidiendo, si tú has magnificado quién es el que te lo está pidiendo, tú vas a hacerlo. A mí me conmueve el hecho de que Dios nos pida algo. No nos exija, porque la obediencia no la exige. Es un acto voluntario. Y si bien lo pudiera hacer, no lo hace de esa manera, sino que te lo deja a tu libre voluntad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos ver el amor del Padre en nuestra vida, ¿sí? Y entonces nosotros, como dice Primera de Juan 3, del 21 al 22, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos va a producir la obediencia? Confianza.
seguridad, saber que nos escucha. Y así es en todo, ¿sí? Los que obedecemos a Dios somos sumisos a su voz. Y lo vemos en muchos hombres, muchos ejemplos de muchos hombres que fueron sumisos y sujetos a la voz de Dios. ¿Sí? Comenzando por el padre de la fe, que fue Abraham, que le creyó. O sea, uno a veces es fácil leer la escritura y simplemente leerla y ya, ¿sí? Pero no es así. No es así. Porque cuando uno empieza un poquito a darse cuenta de lo que hizo Abraham, que no le conocía, que no sabía, que nunca le había visto, que nunca lo había escuchado, y Dios le dice que salga de su seguridad, de su comodidad, de lo que para él era bueno, ¿sí? Y él lo hace, es algo muy tremendo, muy tremendo. Es como si ahorita el Espíritu Santo te dice, bueno, a ver, Normita, te vas a la India, ¿sí? Necesito que vayas a la India. Y ahí tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. ¡Ájale! ¿Sí? Y Claudia, ¿sí? Se va a Afganistán. Así eran las cosas, ¿eh? Y yo les digo que hablen con sus maridos y díganselo. Santo Cristo, yo digo, no, 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 no. ¿No? Sería difícil. O véanlo de la otra parte. Dios les habla a sus maridos y le dice, Claudia, te vas a Afganistán y Normita, te vas a la India. ¿Ustedes se imaginan todo lo que tendrían que hacer? Todo lo que tendrían que dejar, todos sus afectos dejarlos, todas sus cosas, su seguridad, toda su economía, todo lo que las atara a Argentina, ¿sí? De repente, así, como un machete, como un, no sé, como un os que saca todo, así sería. Porque yo también digo, cuando Sara se ríe de que Dios le dice que va a tener un hijo, oiga, tenía razón Sara. A ver, vamos a ponernos en el lugar de Sara, de cómo se veía ella y que Dios le diga, vas a tener un hijo. Ay, Señor. A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo que yo ya ni señas tengo de que puedo tener un hijo? O sea, imagínense lo que era para esa mujer. Además, cuando la sacaron, ¿no? Cuando la sacó Abraham de Ur, o sea, así la sacó. Es que Dios me habló. ¿Cuál Dios? Pues un único Dios. Pero si aquí tenemos muchos dioses, ¿cuál de ellos te habló? Pues ninguno de esos. Uno nuevo, ¿no? O sea, no, es algo muy, 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 muy tremendo. Lo que pasa que lo leemos y como nosotros conocemos el fin de la historia, mire qué suave, porque entonces nosotros lo leemos así corridito y, ay, se nos aquieta nuestro corazón. Ay, qué obediente Abraham. Ajá. Pero, ¿y Sara? Y Sara también tuvo que serlo, sujetándose, ¿no? Entendiéndoles. Por eso dice que le hablaba hasta de usted y le decía, sí, mi señor. ¡Ójole! ¡Qué tremendo! Qué bueno que lo oyeran las feministas, ¿no? A ver qué cara ponían. Pero bueno,
Y la obediencia en la casa es establecer lineamientos prácticos de un buen carácter para la familia. ¿Sí? Establecer lineamientos, o sea, establecer normas de convivencia. Hoy en día así le dicen, normas de convivencia prácticas, ¿sí? Para la vida diaria de cómo funcione su casa, pero de carácter. Esto es, con características que verdaderamente tienen un fortalecimiento en el espíritu. En el espíritu. Y cuando los padres hacen eso, establecer estos lineamientos, mire, los hijos no tienen problema en hacerlo. Cuando ven a un padre y una madre de carácter, o sea, con virtudes. Padres que enseñan a sus hijos porque una actividad, ¿sí?, les conviene y es buena para ellos. O sea, enseñar a los hijos actividades buenas. Y si no, crearlas. Yo siempre he dicho, ¿por qué todo tiene que ser la congregación? ¿Por qué no le puedo yo enseñar a mi hijo cosas, sí, con actividades edificantes? ¿Por qué no? Lo podemos hacer. Pero a veces no tenemos la creatividad para hacerlo. Hijos que entiendan que el propósito de los lineamientos y las consecuencias de no acatarlas. O sea, siempre hay consecuencias, buenas o malas, pero siempre hay, cuando hay lineamientos que los papás, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su carácter que puedan ya haber desarrollado, ponen lineamientos. Y el hijo tiene que saber que si no, hay consecuencias. Porque siempre hay, lo que siembras cosechas. Ahí está. Al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. O sea, siempre hay consecuencias, ¿sí? Hijos, hijas que tengan el valor de rechazar acciones incorrectas con el fin de obedecer a los padres, a pesar de otras presiones. Y yo creo que a los hijos, cuando se les enseña, ¿sí?, y se les dice, el que ellos siempre se les consulte, el que se les haya una buena comunicación para que ellos puedan también saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por dónde es que se van para ir ellos para que obedezcan a sus padres. Y quien sabe obedecer, ¿sí?, sabe lo que será de esa manera, ¿no? Y lo leímos en Juan, muy claro. Se les obedece a Dios como primera instancia, se le debe de obedecer a los padres, a los jefes o a los patrones, a los gobernadores y a los pastores, sujetarse también a ellos. Mire, siempre, en donde quiera que estén, deben de obedecer. Hagan lo que hagan, deben de obedecer. Se sientan cristianos o no se sientan cristianos, tienen que obedecer. ¿Sí? Es una ley de la vida. Es una ley de la vida. Entonces, nosotros debemos de hacer a nuestros hijos obedientes. Y que eso les va a dar protección, provisión y dirección a sus vidas. Protección de parte de Dios y de los padres, provisión de parte de Dios y de los padres, y dirección para que sea más fácil
su camino esté allanado, porque si no, va a ser muy difícil para ellos. Y eso, obvio, que es de las virtudes que tienen 3 recompensas, como acabamos de decir. La protección que necesitamos, acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Nos acercamos para que Él se acerque a nosotros también. ¿Sí? Y es necesario para que esto suceda. Déjeme. Efesios 2:10. Fíjese lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? A ver, abra sus micrófonos y empiecen a decir. La obra maestra. La obra maestra de Dios. ¿Qué es la obra maestra? Su creación. ¿Sí? ¿De quién? De Dios. Una obra maestra de alguien. ¿Qué es? ¿Por qué se le llama obra maestra? Porque es lo mejor que hizo. Lo mejor. Es lo mejor que ha creado. Exacto. Sabe lo que hace, pero lo ha hecho de una forma magnífica, excelente. A eso se le llama obra maestra. ¿Sí? Pero no solamente es una obra maestra de un ser humano. Somos una obra maestra de Dios. Del omnipotente, del omnisciente y del omnipresente. ¿Sí? Somos su máxima obra. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué recibimos en Cristo Jesús? ¿Qué sucedió? Éramos su obra maestra. ¿Por qué entonces dice, y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando Adán pecó, su obra maestra, no quedamos con la esencia o como Él nos creó. El pecado nos arruinó, entonces tuvo que venir Cristo a pagar el precio y rescatarnos. ¿Y hacernos qué? Nos dio una nueva naturaleza. Exactamente, por eso es que dice, Él nos creó de nuevo. De nuevo. ¿Sí? De nuevo en Cristo Jesús. Y me encanta que diga Cristo Jesús. Porque ahora estamos posicionados en Cristo, en ese Cristo glorificado, pero no se olviden que vino como ser humano a esta tierra. Por eso dice Cristo Jesús, haciéndose igual a nosotros, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿En qué tiempo? Antes de la fundación del mundo. Fíjense que cuando Dios, ¿sí? Sabía, obvio, porque todo lo sabe, por eso es omnipotente, omnisciente. Él preparó las cosas, ¿sí? De nosotros tiempo atrás. Ah, entonces quiere decir que no cuando fuimos su obra maestra, no cuando fuimos creados nuevos en Cristo, no, desde tiempo atrás.
¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Que no vamos a hacer lo que el diablo dice que somos. Nosotros somos obedientes, porque fuimos creados de nuevo, ¿sí? Entonces, eso somos. No pensemos en que no podemos. No pensemos en que es muy difícil. No, ya preparó, ya nada más es que ya preparó este celular, ya nada más es que lo tomes. Ya nada más es que lo tomes. Yo estaba reflexionando sobre esto, dije, Señor, por favor, haznos entender. Yo le decía, junto con una amiga, que nos haga entender, o sea, entender, no conocer. Leemos el versículo y ya lo conocemos, ¿sí? Efesios 2:10, ya lo conocemos, en donde dice que somos su obra maestra de Dios y que nos hizo de nuevo en Cristo Jesús y que preparó, ¿sí?, que hagamos las cosas que Él de antemano ya hizo. ¿Por qué no las hacemos? ¿Por qué no las hacemos entonces? ¿Por qué no tomamos las cosas que ya están hechas y ya preparó de antemano? Tiempo atrás. Porque no hemos reflexionado quién te está pidiendo que las cosas las hagas. Y te das opciones. No hay opción. No hay opción. En la obediencia es absoluta. O eres obediente o eres obstinado. O eres obediente o eres rebelde. Se acabó. Porque te rebelas. ¿Dónde está la fe? No hay fe. Te rebelas ante algo que Dios de antemano ya preparó las cosas, ¿sí?, buenas y agradables para que a la obediencia que tengamos. Fíjense qué tremendo es este versículo. Pobre Pablo, yo entiendo que por eso el pobre del Pablo, cómo se desesperaba, y nos habla en una carta, y luego nos vuelve a hablar en otra, y luego nos vuelve a hablar en otra, porque esto le fue revelado a él. Y nos habla en Gálatas desde antes, sí, les dice, miren, y luego en Corintios también, en la primera de Corintios vemos, para que en Efesios aquí les explique y les dice, a ver, ¿qué no he dicho? ¿Qué ha sido lo que no he dicho para que puedan entender, no conocer, entender, procesar, meditar y hacerlo? Por eso es tan importante la obediencia en nuestras vidas hacia todo. Yo decido estar obedeciendo inmediatamente a mis autoridades, no importa las que sean, no son las autoridades, no es el hombre, es a Dios. Es a Dios. Pero es que usted no conoce a mi marido. Mi marido no es como el suyo. No, cada quien tiene lo que tiene que recibir, fíjese. ¿Sí? Para que nos pulan y nos dejen hermosas. No, yo no necesito el suyo, yo ya tengo el mío. Y yo ya ando en mi proceso. ¿Sí? Hoy nos tocó. Me dice Luis, ¿quieres dar la justicia en la escuela de vida? ¿Quieres dar la justicia de Dios? Le dije, no. ¿Cuál vas a dar? Le dije, ¿cuál te toca a ti? Mansedumbre. Yo doy mansedumbre y tú das justicia de Dios. Y me dice, ¿por qué, amor? Le dije, porque yo todavía la justicia me la ando trayendo atravesada. No la alcanzo a dimensionar. Me dice, y la mansedumbre es así. Aunque no lo crea, es así, doctor Lucy.
¿Sí? Es así, yo la he vivido. Pero la justicia, en verdad se los digo de todo mi corazón, yo no alcanzo a dimensionar todavía lo que es la justicia, así en su plenitud, como yo le puedo decir la obediencia. ¿Por qué le puedo hablar de la obediencia? ¿Por qué a mí me mueve este de Efesios? ¿Por qué? Porque sí he aprendido la mansedumbre. ¿Me explicó? ¿Perfecta ya en la mansedumbre? No. ¿Ya una total experta? No, tampoco. Pero sí le puedo dar muchos tips acerca de eso. Porque cuando nosotros entendemos lo que es el hacerlo sin preguntar, sin cuestionar, obedeciendo, ¡ah, cuál delicioso! Qué cosas tan deliciosas, hermosas y preciosas Dios nos ha preparado. ¿Sabe cómo cuáles? Como conocer gente como ustedes. Mujeres que a pesar de todas las circunstancias que no son nada favorables a veces, ¿sí? Yo hablaba con Silvi de lo difícil que para ella es sentarse aquí y escuchar esto. ¿Sabe qué me quedó un sabor de boca después de lo que ella me contó? Le dije, Señor, por favor, que sea el tiempo justo, pero que entre a lo profundo de su corazón, a lo profundo de su espíritu, del tiempo que ella disponga, Señor. Claro, porque no es fácil, no es sencillo, pero aquí está. O sea, aquí está, es obediente. Fíjense, aquí está un ejemplo viviente. Tener una actitud de alegría, ¿sí? Actuar rápidamente, con buena actitud. Sí, Señor, lo voy a hacer. Aunque todavía me cueste trabajo, aunque todavía no soy tan buena, pero no voy a cuestionar, porque cuestionar es cuestionarte a ti, y no voy a cuestionar a Dios, porque todo lo que proviene de Dios es bueno y perfecto. Terminar todo lo que se espera de mí, hasta donde yo pueda, ¿sí? Sí, me decía, puedo, Pati, sí puedo la primera clase, pero más ya me es difícil. Hazlo nada más, hazlo. Porque siempre tenemos que tener la actitud de hacer lo que se espera de mí. Señor, voy a hacerlo. La segunda, me la ministras a mi espíritu. ¿Me explico? Y Dios no tiene problema, Dios no tiene ningún problema, créame, de enseñársela en la noche a Silvia la otra clase. Pero ya hubo una disposición de que lo que se espera de mí, eso es lo que voy a hacer, ¿sí? No quejándome. Yo decido no quejarme si obedezco. Y yo decido ir más allá de lo necesario. Caminar la segunda milla, ¿verdad? Un poquito más. Me voy a exigir un poquito más. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros damos un poquito más? ¿Qué va a suceder? Interviene Dios. Claro. ¿Y qué pasa con nosotros? Tenemos descanso porque es en Él. Sí. Pero ¿qué beneficio yo voy a obtener de dar un poquito más? Dice que es donde Dios se compromete, donde yo hago que, digamos, cuando hago la milla más es donde Dios se pone, ¿sí? Entonces eso hace que al ser Él el que interviene, ya no es algo humano, ya es algo que viene de parte de Dios, que es celestial, en realidad. Entonces, exactamente. Ya me di cuenta que ya hubo una intervención sobrenatural. Ya vino una intervención divina. Sí pude, y además pude. Porque dice, en mí, en tu debilidad, ponla en mí. Les voy a parafrasear ese versículo. Ponla en mí, para que yo te ayude a que lo logres.
Y claro, cuando uno sabe que el que intervino en eso fue Dios, Él es glorificado. Porque lo vamos a glorificar. Hoy yo le decía a una amiga que estábamos viendo lo de la creatividad y le enseñé un cuadrito de unas florecitas color azul que hay en el pasto. Y mi maestra me enseñó a pintar esas florecitas, ¿sí? Para las cosas chiquitas, los cuadritos. Haga de cuenta los portarretratos así chiquitos y pintarlos. Pero los teníamos que pintar a la perfección, como era la florecita. Esa que usted anda pisando luego en el pasto, bueno, pues esa. Me dijo, porque pintar algo perfecto, algo armonioso, grande, no es gracia. Pero examina lo pequeño para que veas la grandeza en lo pequeño de Dios. Dios hizo todo bueno y todo lo hizo perfecto. Tanto lo grande que puedes ver como lo pequeño, lo minúsculo que no puedes ver con tu simple vista, porque necesitábamos lupas para pintar esas flores. Le dije, eso es creatividad. Eso es creatividad. ¿Sí? Y eso es en lo que Él se glorifica. Por eso es ir más allá de lo que tenemos. Y es esa protección que tú vas a tener caminando del éxito muchas veces, incluyendo lecciones dolorosas, y la obediencia nos protege para no tener que repetirlas. ¿Sí? La provisión de Dios a la obediencia son los padres y las autoridades que se deleitan recompensando el espíritu obediente de los que están a su cargo, lo que decía Claudia. Satisfaciendo sus necesidades y deseos. Te da la dirección, un espíritu obediente en los hijos y las hijas motiva a los padres a dar el consejo más sabio posible para las decisiones que deben de enfrentar. La obediencia, dice este dicho, la obediencia es mucho más visible en las cosas pequeñas que en las cosas grandes. Y así es. Y mire este pajarito, este pato que me encanta, ¿sí? Me encanta porque a veces esto nos hace Dios, y no me diga que no, ¿sí? El pato del bosque está atento a la voz de su madre, aún antes, ¿sí?, de empollar. Está atento a la voz de su madre aún antes de que lo empolle. 24 horas después de salir del cascarón, tiene que obedecer a su madre y saltar desde su elevado nido o quedarse atrás para perecer, para morirse. Y así nos sucede a nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas? Si no obedeces, mire, este pobre pato se muere porque se quedó ahí en el nido y no bajó en el tiempo que su madre se lo dijo. Y cuando su madre se lo dijo, es porque sabía que no se iba a matar en el piso. Y así es Dios. Nos dice las cosas porque ya las preparó de antemano, tiempo atrás. Entonces ya nada más aviéntese, mija, que aquí la cacho. ¿Sí? Haga las cosas, dé el paso de fe. Y yo la voy a respaldar. Así es este patito. Imagínese que usted se va a enfrentar al pato cuando llegue allí al cielo y le diga, tú no le creíste a Dios, pero yo sí le creí. Mira, cuando mi mamá me dijo que me aventara, yo me aventé. ¡Qué cosa! Yo entiendo por qué dice que la naturaleza gime por la venida de Jesús. Gime.
porque ya tienen en ellos cada una de estas virtudes, ¿sí? Pero yo necesito también para obedecer que haya orden en mi vida. Y el orden es la disposición, es disponer mi persona a mi ambiente para lograr una mayor eficacia. Por eso se necesita en la obediencia orden. Dios es un Dios de orden. Dios no hizo las cosas, ¿sí?, en desorden. Todo siguen siendo en orden. ¿Para qué? Para que no haya confusión, porque ese es el versus del orden, la confusión. Nuestra mente debe de tener, ¿sí?, debe de ser obediente, pero de tener una idea personal en orden. Para tener orden, yo tengo que tener una razón y un propósito. Dios mandó a Jesús, pero no lo mandó nada más porque se le ocurrió. Si no, ahí está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna junto con Él, con el Padre. Dios ama tanto el orden que para muestra está la creación. Sí. El orden es encender la luz de la realidad de mi vida. El orden en el tiempo, sí, que no tenga tiempos perdidos. No se recuperan, recuerde eso. El tiempo perdido no se recupera. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Todo se hizo. Eclesiastés nos habla del orden tremendamente. Y así lo es en nuestros hogares. Debemos de planear un horario semanalmente con actividades con toda la familia. El hijo va a nadar a tal hora, viene de la escuela a tal hora, tengo que tener la comida a tal hora. O sea, todo es un orden. Y un orden en el cual se ve reflejado también Cristo. Mire, siempre que hay un desorden interno, hay un desorden externo. Son casas que nunca están limpias. Son cocinas que nunca se les van las cucarachas. Es un desorden interno. ¿Sí? Presupuestos de los ingresos para verdaderamente satisfacer las necesidades, pero eso me tiene que llevar a un orden, a hacer un presupuesto, a ver qué es lo que tengo que ganar, qué es lo que tengo que hacer, sí. Tengo que tomar tiempos para poner todo en donde tiene que ser, las cosas en el lugar, sí. Después de que las uso, inmediatamente acomodarlas. Allí ya hay un orden, ¿sí? El orden empieza a molestar, empieza a inquietar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un orden interno. Y ya no aguantamos el desorden externo. El orden interno nos llama al orden externo. Ya podemos resistir ir a los supers, a las tiendas departamentales, y ya podemos resistir las ofertas. ¿Qué tal? ¿Sí? Ya podemos resistir esas tentaciones y saber que el dinero es para tal cosa. Y si no, nos esperamos. No nos queman en las manos el dinero para gastarlo.
No, porque hay un orden. Ya, estamos tranquilos, ya pacibles. ¿Por qué? Porque aquí hay un orden y aquí hay paz en su corazón, ¿sí? Contentamiento. Y hay tranquilidad. Tener cada cosa en su lugar, en nuestra casa, y así también tener lo que a usted le hace falta. Que cuando usted busque las tijeras para cortar una tela, las encuentre. Sepa dónde están. Y no ande cortando con las de la cocina, porque luego la tela le va a quedar toda mocha y fea, cortada. Yo me acuerdo cómo mis hijas batallaban al principio conmigo, porque iban a cortar y me agarraban las tijeras de tela y yo iba encima de ellas y le decía, esas no, ¿qué vas a cortar? Un papel, son las que están en la cocina, vaya por esas. ¿Pero qué tiene? Todas son tijeras, mamá. No, señorita. Las tijeras para tela no se puede cortar papel. Y las que sabemos coser, sabemos, ¿verdad? Que hay que tener unas buenas tijeras. Y no puedo con las de la tela cortar el pelo. Entonces tengo que cortarlas con las del pelo. ¿Sí? Imagínense cómo me voy a ver con las tijeras de la cocina cortando el pelo. Así lo voy a dejar todo mocho y todo chueco. No, son con las telas de especiales para cortar el pelo. No me entendían, pero de veras. ¿Sí? Ay, mamá, ¿pero qué tiene? No, señorita. ¿Por qué? Porque se desafilan. Se desafilan. Y hay cosas que cada cosa en su lugar. Imagínense las ollas en la recámara, yo no me las imagino. No me las imagino. ¿Sí? O las cosas de coser en la cocina. Ahí tiene los hilos y las tijeras y las agujas. No, 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 no. Tienen que tener un lugar. Tienen que tener un lugar. ¿Y eso qué va a traer? Una armonía, ¿qué va a traer? Una paz, ¿sí? Porque el desorden produce tensión. Que alguien le saque de su lugar las cosas y usted las necesita y en ese momento usted sabe que están en tal lugar y no las encontró, empieza la gritadera. No me diga que no. ¿Quién me quitó esto de aquí? ¿Por qué? Porque usted sabía y usted en ese momento lo necesita. ¿Sí? Roba a las personas la tranquilidad interior. Entonces, desde chiquitos deben de saber que la ropa sucia va en el bote de la ropa sucia, ¿sí? Y se acabó. Y el orden también trae logros. Se pierde mucho tiempo y energía cuando las cosas no se pueden localizar o no están en condiciones de funcionar. Se descompuso la plancha y se le olvidó. Ándele. Bueno, que ahora ya ni planchan, ¿verdad? Pero pues uno, oiga, no, yo no puedo andar con una ropa ahí toda arrugada. No, no, no me diga. ¿Sí? No, eso se me hace muy chambón. Un fruto de orden. ¿Sí? O como me acuerdo una persona que ponía abajo de las sábanas, eso lo vi con los estudiantes, ponían sus pantalones, así los extendían abajo de las sábanas y luego se acostaban arriba ponían el cubrecamas y luego se acostaban arriba de eso. Y así los planchaban. Y mientras, pues echaban la siesta, ¿verdad? No, no. Y también nos produce un deleite. Dios se deleita con el orden. ¿Sí? Al eliminar el desorden, las pertenencias que quedan
se pueden disfrutar al máximo, ¿sí? Disfrutar al máximo, el lugar limpio, acomodado. Entonces, por eso es que las ardillas del estado pasan los días de otoño recolectando semillas y nueces para ir a sus madrigueras y ponerlos en sus almacenes. Ellos tienen dentro de sus madrigueras almacenes para poner las semillas. No las ponen en las habitaciones. Me encantó, ¿sí? Que no las ponen en las habitaciones, las ponen en las bodegas, ¿sí? Y hay todo un laberinto de habitaciones, y cada una tiene su habitación, ¿sí? Todo tiene un orden. Oiga, la naturaleza que haga este orden es tremendo. Yo decido recoger mis cosas. No hay necesidad de que me anden diciendo, ay, mira, dejaste aquí no sé qué. Yo decido conservar limpias y ordenadas mis áreas de trabajo y de juego, ¿sí? Y que nuestros hijos aprendan a que pueden jugar, sí, claro que pueden jugar, pero después tienen que recoger todo. Mire, yo tengo aquí con mis nietos unas escobitas chiquitas y ellos barren. Una vez que dejaron, a barrer. Y yo ando con mi recogedor y ellos poniendo la basura. Y lo hacen. ¿Sí? Le digo a mi hija, ¿tú tienes una escoba en tu casa, chiquita? Córtale el palo y hazla chiquita para ellos. Pero que ellos aprendan. ¿Sí? Regresar las cosas, yo decido regresar las cosas a su lugar. Yo decido usar las cosas únicamente para el propósito que fueron diseñadas. Yo decido devolver cosas extraviadas a sus dueños. ¿Sí? Y no cosas, y les digo yo, no solamente cosas extraviadas, sino también cuando le prestan algo. No sé si ya le llegó a la Debbie el molde que yo tenía que darle. Ya lo mandé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, oiga, eso es muy feo, que no le regresen los toppers que usted tiene, ¿no? Y después anda uno busque y busque, ¿no? Pues ya no hay nada. Enfocar a mi familia a un diseño, ¿sí? Enfocarla a un diseño. ¿Y el orden qué le va a traer a usted? Paciencia. Y la paciencia, ¿sí? Lo contrario de la paciencia es el desasosiego, la inquietud. Ahora que tanta gente tiene problemas de ansiedad, ¿por qué piensa que es? Por falta de paz, por falta de paciencia. ¿Sí? Es aceptar, la paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. Ese es el fruto de la paciencia, el que no le pidamos a Dios un plazo para que se defienda. Mira, Señor, te doy hasta la semana que entra para que esta situación se solucione. Hágame favor. Nosotros diciéndole a Dios, ¿sí? No. Va a ser en su tiempo y a su forma. No te frustres. No vayas a pensar que es una oración que no te escuchó el Señor, que el Señor no te oye, que el Señor no te cumple los deseos de tu corazón. No, Él no cumple órdenes ni caprichos. Él es el Señor. ¿Y qué es el desasosiego? El no saber esperar su tiempo, ¿sí? Eso quiere decir. Pero la paciencia es la capacidad y la firmeza, la constancia, la perseverancia, la facultad de saber esperar. Y un ejemplo de veras del desasosiego, ¿se acuerda cuando Saúl
iba a ir Samuel, ¿sí?, a ofrecer sacrificio para ganar una batalla, y Samuel no llegaba. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? No llega Samuel. Y ahí se vienen los enemigos y ya los tengo aquí casi a la puerta. Entonces, traigan las cosas y yo voy a ofrecer el sacrificio. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Samuel? ¿Cómo me gusta esa frase? Locamente has procedido. Locamente has procedido. Porque ya estaba aquí yo. Ya. Era el tiempo y yo llegué el tiempo, pero tú no fuiste paciente, no creíste que Dios llegara a tiempo. Eso te va a costar tu reinado. Así es que ya tiene Dios preparado quién te va a sustituir. Y mire, también David tuvo que ser paciente, ¿sí? También tuvo que ser paciente, porque no fue inmediatamente rey, sino cuántos años pasaron para que él fuera rey, hasta que la conducta de Saúl fue la inadecuada, entonces Dios lo quitó. Y eso, si nosotros lo analizáramos, eso es una súper enseñanza. Súper enseñanza. De repente, yo he visto a un siervos de Dios que actúan locamente. Y uno dice, ¿qué le pasa? Yo conocí un pastor que llegaba una persona para preguntarle, oiga, ¿qué está sucediendo? Que la gente se está yendo de la congregación. Ah, ¿te quieres ir? Y entraban y le decía, ¿te quieres ir también? Vete. Y empezó él a correr a la gente. Pero si yo no vine a eso, yo vengo a preguntarle otra cosa. Y él agarraba y los corría. Dios permite cosas cuando ya el corazón no es el correcto, cuando ya no está con Dios. Y ahí viene desasosiego. Viene desasosiego. Por eso tenemos que aprender a esperar en el Señor. Yo digo, los silencios de Dios son las pruebas de la paciencia. ¿O no? Oh. Pregúntemelo, que yo ando en esas ahorita. ¿Sí? Y yo le dije a Luis, no, amor, algo ha pasado. Dios no se calla si es porque algo está acomodando, sucediendo. Ya me la sé. Y me dijo, sí, amor. Así es que vamos a esperar. ¿Sí? Y así es, la paciencia en las dificultades, ver las dificultades como oportunidades para desarrollar el carácter en lugar de intentar resolver los problemas en la familia, aumentando los ingresos, aumentando o haciendo las cosas por nuestros medios o nuestras formas, aconsejando cuando no es tiempo que hables, hablando o regañando o llamándole la atención a alguien cuando no es tiempo que lo hagas. Sí, estar dispuestos a hacer y rendir al máximo lo que sea, los ingresos, el tiempo, las cosas que tú tengas a tu alcance, que tengas que multiplicar, ¿sí? Y renunciar a los deseos inmediatos que no ayudan a la familia para nada, ¿sí? No la llevan a una armonía, ¿sí? Hijos que hacen sus tareas diligentemente y que aun cuando la materia o el maestro es difícil o desagradable, no permita que sus hijos hablen más de sus maestros. Son una autoridad. ¿Perfectos? No son perfectos. Como nosotros tampoco somos perfectos. Porque si habla del maestro y habla del pastor y habla del líder, cuide la boca. ¿Sí? Cuide su boca. ¿Por qué? Porque no es recomendable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese animalito hermosísimo como el búho, que es de la sabiduría? Sí. Bueno, pues así debemos de ser. Sí.
Nunca decir las cosas frente a los hijos. Y hay dos cosas que se hacen, que se obtienen de la paciencia. Madurez. La madurez puede medirse por el tiempo que uno es capaz de esperar entre el logro y la recompensa. Entre lo que Dios hace, ¿sí? En donde usted tiene que actuar y Dios va a recompensar. Y la esperanza también. La esperanza es la anticipación, ahí lo dice en Romanos 8:24. La esperanza es la anticipación de las cosas buenas y futuras. Es un ingrediente importante en la vida feliz. El disfrute de una cosa, ¿sí? Una cosa aumenta cuando uno ha esperado largo tiempo para recibirla. Ah, qué bueno sabe cuando llega ya la persona, ya lo que usted esperaba. ¿Sí? Nos da un gusto. Ay, Señor, gracias, al fin llegó. Ay, gracias, al fin se solucionó. Y de la mejor forma, porque no esperábamos que fuera así, pero la intervención de Dios siempre es buena. ¿Sí? Entonces debemos de aprender y no de andar en desasosiego. Acuérdese de lo que les pasó. Puso en juego el seguir siendo rey, todo por qué, por quererse adelantar a algo, ¿sí? Que pensó que Dios iba a llegar tarde. Dios nunca llega tarde, nunca, nunca. Y aquí está un héroe de carácter que le voy a narrar, ¿sí? Y de ello, Noguchi. Noguchi, ¿sí, verdad? Este hombre de carácter, ¿sí? Es interesante. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A ver, Lo leo, Pati. Sí. Hideyo Noguchi. Después de caer en el fuego a la edad de 3 años, la mano de Hideyo quedó completamente inutilizada. A medida que crecía, se dio cuenta de que esta incapacidad le impediría tener éxito como campesino, la única ocupación al alcance de un niño japonés pobre en ese tiempo. Se dedicó de lleno a sus estudios, tomando 2 empleos simultáneos para pagarlos. Aun cuando sus compañeros se burlaban de su mano deforme, él les ayudaba con sus estudios después de terminar los propios. Cuando un hábil cirujano realizó una operación exitosa en su mano, Hideyo estaba tan impresionado que decidió ser médico. La paciencia que desarrolló como resultado de su discapacidad y las lecciones aprendidas en su juventud respecto a la resolución de dificultades le permitieron llegar a ser experto en la prevención de muchas enfermedades que azotaban el mundo, como el tétano, tracoma y la plaga bubónica. Hideyo murió durante una epidemia de fiebre amarilla en África mientras trabajaba para encontrar remedio para la enfermedad. Qué tremendo, ¿no? Y mire, hasta el día de hoy todavía se usan las vacunas contra el tétano. Hasta el día de hoy, ¿sí? El tracoma también y la plaga bubónica, que bueno, ya es una epidemia erradicada, pero que de alguna manera, la fiebre amarilla todavía sigue, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo que este hombre se dedicara tanto? La paciencia, el aguantar, que a pesar de que le decían, ayudaba a sus compañeros a estudiar. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Pero así era. Y bien dice la palabra, da y se te dará, medida, apretada, remecida y rebosante. Lo curaron. Lo curaron. Dios no se quedó quieto ante el corazón de Hideyo, ¿sí? Y así es en la mariposa monarca. Viaja miles de kilómetros a lo largo, ¿sí? A los lugares donde se pasa el invierno ahí.
La temperatura la temperatura debe permanecer cerca de los 0 grados centígrados. Este punto provee suficiente calor para que no se congele, pero suficiente frío como para que permanezca inactiva. La monarca debe esperar y descansar todo el invierno. Si ha de tener suficiente, y ha de tener para guardar, ¿sí? Guarda en ese tiempo, ¿sí? La suficiente energía para el largo viaje, ¿sí? De regreso de en la primavera para Canadá. ¿De dónde viaja? ¿De dónde a dónde viaja? De Canadá a una de las provincias de México, en Hidalgo. Y es tremendo, llega esa temporada y aquello los árboles se vuelven color naranja. Y usted ve cómo son guardados así, todas ahí van y depositan, y todas las mariposas monarca ahí permanecen en ese estadio latente para la primavera. Y entonces, cuando empieza la primavera, salen todas y viajan miles y miles de kilómetros. Entonces, es importante la paciencia. Yo decido cambiar las cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Y aceptar las que no puedo cambiar. O sea, las cosas que cambiar, las cosas que puedo cambiar, ok, pero las que no puedo cambiar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tener paciencia. No. Aceptar, dice aquí. Aceptarlas. Aceptarlas. ¿Sabe qué? Esa es una de las claves del matrimonio. Cuando yo no puedo cambiar a mi esposo, tengo que aceptarlo. Así es. Se acabó. Y no reniegue toda su vida, ¿sí? Porque nunca ha cambiado. No, ni va a cambiar. Así es que ni batalla. Se llama aceptación. Como también a nosotros nos tienen que aceptar muchas cosas que tampoco cambiamos. ¿Cómo cambia usted? ¿Cómo cambia usted su temperamento? Nunca lo va a hacer, ¿verdad? A mí, ¿quién me va a quitar lo mandón? Nunca nadie, se lo aseguro. Ya así soy. Soy bien meche, decimos en México. ¿Sabe qué quiere decir meche? Metiche, porque donde no me llaman, voy y me meto. Algo le pasa a alguien y corro, pero inmediatamente para hacerlo. ¿Qué quiere? O sea, es algo que, ay, Señor, yo digo, ay, Padre, ¿sí? Pero es así. Y mi marido, pues ya me acepta, ¿no? Ya. Dice, ¿qué voy a hacer con esta mujer que se mete en donde no debe de hacerlo? No ando de metiche así, no. Sino apoyando, ayudando, mire, es algo que de veras sale de mi corazón. No puedo permanecer, ver a alguien que tiene una necesidad y poder hacer a alguien por esa persona, no, yo no me puedo quedar quieta. No puedo. ¿Qué es? ¿Qué tiene que hacer Luis? Aceptarme. ¿Sí? A lo mejor yo tengo que aceptar que él no se mueve. Pues sí, también tengo que aceptar. Él no se complica la vida como yo. Pero él deja que me la complique, él no tiene problema porque yo me la complique, ¿sí? Es que es así, es que hay cosas que no se pueden. ¿Cómo vamos a cambiar todo esto? ¿Cómo va a cambiar usted el instinto de la mariposa monarca? No la puede cambiar, hay cosas que no la puede cambiar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de aprender a vivir y a aceptar, ¿sí? No es resignación. No es resignación, no. Es parte de la paciencia, es parte de aprender a hacerlo. ¿Sí? Yo decido seguirlo intentando hasta lograr, ¿sí? Lo que tenga que hacer, insistir hasta lograr
lo que me corresponda a mí hacer y cambiar de mí lo que tenga que hacer. Yo decido aprovechar al máximo el tiempo libre. ¿Sí? Ahora es tiempo de sacar el rincón de los muebles, de limpiar con así lo que no hacemos normalmente. Yo decido no irrumpir a otros cuando están durmiendo, respetarlos. Yo decido no quejarme cuando no se hagan las cosas a mi manera. No todo es como nosotros. No todo lo que pensamos o creemos, eso es lo perfecto. Entonces debemos de aprender a no quejarnos, ¿sí? Si las cosas no se hacen a mi manera. Podemos esperar y entender, y eso es madurez también. Eso nos va a llevar a la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar. Ahora, tenemos aquí, bueno, vamos a ver si podemos, algo que es clave también, dijimos, es uno de los pilares, que es el perdón. El perdón, ¿sí? Es borrar la cuenta de los que me han ofendido y no guardar rencor alguno contra ellos. Y yo le voy a dar un tip. Pedirle al Espíritu Santo, cuando eso suceda, que usted tenga que perdonar, que usted tenga algo que fue agredida, pídale al Espíritu Santo que le dé olvido santo. También. El olvido santo no es que le dé amnesia, el olvido santo es que usted pueda recordar la situación, pero que ya no le duela. ¿Sí? Que ya no llore cuando eso pase. Es que me rechazaron, es que me hicieron, es que sí, pero ya no llora porque se lo hicieron. Y creo que en todas las familias, de alguna manera, hemos sufrido un rechazo, hemos sufrido alguna ofensa, hemos sufrido algo. Perdónelos y pídele al Espíritu Santo que le dé olvido santo. ¿Sí? Y que ya cuando lo diga lo pueda decir, pero sin problema. Ahora, ¿qué es el versus del perdón? El rechazo. Eso es. Inmediatamente nosotros ponemos una barrera y no queremos entrar ahí. ¿Sí? Y el rechazo es carente de valor a causa de una mala percepción de sí mismos. Te miras como el mundo te ve o critica, con los ojos que Dios a veces no ve. O sea, tú ves las cosas desde una perspectiva que Dios no las ve así. El amor y la aceptación que tiene hacia ti, ¿sí? O sea, es tremendo, tremendo, tremendo. Pero el rechazo no te deja ver los dones, los talentos, ¿sí? Que Dios te ha creado, con los que Dios te ha creado. El rechazo no te permite ver las cosas hermosas que Dios ha depositado en ti. ¿Ok? Entonces, el perdón es la gracia, ¿sí? En la gracia me enfoco en el beneficio de otros, por amor. No tan solo para quedar libre yo de la persona. Sabemos que cuando nosotros no perdonamos, traemos ahí una carga con nosotros. Pero también sabemos que cuando nosotros lo perdonamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces se va, desaparece de nosotros, pero no vamos a perdonarlo porque yo no quiero ya cargar con esa persona, porque ya no quiero ni verla. No es así, ¿sí? Por lo contrario, dice Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué lo va a perdonar? Así, porque usted también fue perdonada y por amor lo debe de perdonar, ¿sí?
dejar pasar la ofensa, dice en Lucas 11:4, que ya no seamos más esclavos, ¿sí? De eso. O sea, dejar pasar la ofensa es muy, muy importante y muy sanador, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar, dice, y perdonándonos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y entonces nosotros cada vez vamos haciendo libres y vamos teniendo liberalidad, ¿sí? Por eso en la casa es comentar el perdón en el hogar implica comentar diferencias personales para aprender más acerca de las necesidades de cada uno. No como crítica. Sí puede usted hablar de diferencias personales, pero no es para crítica, no es para juicio. Es para saber que esa es la forma como no debemos de comportarnos, ¿sí? Mire, el ejemplo, pero por excelencia de eso, entre la familia, es José. Perdonó a los hermanos totalmente. O sea, no, a pesar de todo lo que le hicieron desde que nació el pobre de José, ¿sí? Fue una persecución de los hermanos terrible. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que le fue dejando? ¿Qué hizo el Señor? Lo entrenó en el perdón. Tuvo que ir perdonando a los hermanos, ¿sí? Y así perdonar a la esposa de Potifar, y así perdonar a cada una de las personas que le causaron mal cuando Dios ya lo enfrentó a lo más difícil. ¿A quiénes son los más difíciles para que nosotros perdonemos? A la familia. La familia es la más difícil de perdonar, ¿sí? Porque es la que menos esperemos que nos pegue, es cierto. Pero es más difícil perdonar a la familia que a cualquier otra persona, ¿sí? O sea, nosotros debemos, que los padres deben de disciplinar a un hijo desobediente con amor y no con ira. A aprender a afrontar las situaciones y las consecuencias de lo que es, pero en amor, ¿sí? Y en Efesios 6:4 habla, dice, no desatéis a sus hijos a ira, sino amonestaos, o sea, corregirlos en amonestación y en amor, ¿sí? El perdón es hablar sobre los sentimientos en lugar de guardárselos. No se guarde algo contra alguien. Vaya y dígale, ¿sabes qué? Me causaste esta situación. Y sé que en tu corazón a lo mejor no era la intención, pero me lastimaste. No se lo guarde, no se lo guarde. O vaya con el padre y confiéselo. Si ya no está la persona, vaya con el padre y confiéselo. Sí, eso le va a traer libertad, y ya no va a sentir ese sentimiento, ni esa culpa, ni ese resentimiento, porque la falta de perdón produce una raíz y es resentimiento. Y al rato es rencor. Entonces, si algo sucedió, si usted se molestó con su esposo, vaya rápido y les digo yo, corra al baño y perdónelo, ahí rapidito, para que no vaya a ser ninguna raíz. Y con cualquier persona que sea. ¿A qué nos responder? Sí. No, que quería agregar que esto de hablar sobre los sentimientos en lugar de guardárselos, muchas veces el hablar trae claridad. Muchas veces nos duele algo que nos hicieron y lo exponemos a esta persona y la persona capaz que ni enterada estaba de lo que nos produjo, y no solamente que le sirva a esa persona para una futura ocasión, sino también que trae la libertad de decir, bueno, no me lo hizo a propósito, o sea, lo hizo sin querer, y eso también alivia el dolor que pudo haber producido, digamos. Sí, siempre hablar trae claridad. Exacto, y a veces las personas también traen cosas. A lo mejor lo agarró en el peor momento de su vida, y en ese momento
ella en lugar de hablarlo, decirlo, enfocarlo hacia otro lado, en el momento que lo dice, ¡pum!, suelta las cosas y lastima. Pero no era la intención, no era la intención de hacerlo, ¿sí? Y nos llevamos muchas sorpresas de veras. Pero, ¿qué es lo importante? Hablarlo. Hablarlo. Y a veces aún con los hermanos de la congregación decirle, oye, yo te vi el otro día como serio. ¿Estás serio contigo? Sí. Nosotros en la familia llegábamos y le decíamos, ¿te debo algo? Y entonces decía, cualquiera de los hermanos así nos decíamos, imagínense, 6 mujeres, imagínense, ¿sí? Imagínense nada más. Y todas diferentes, ¿no? Entonces le digo, ¿te debo algo? Y me decían, sí, una disculpa. ¿Usted me debe una disculpa? ¿Por qué? Pues porque me hiciste esto y eso. Y uno a veces no se daba cuenta. A veces no se daba cuenta. Pero así llegábamos y aclarábamos las cosas. Mire, qué bueno era y sigue siendo. Sigue siendo como hermanos, sigue siendo una bendición. Y mi papá cuando nos veía enojados, agarraba y nos llamaba, a ver, venga y venga. ¿Qué pasa? ¿Por qué están enojadas? ¿Qué es lo que les sucede? Y, uy, como mujeres, olvídese, ¿no? A ver, primero una y luego la otra. ¿Sí? Primero la de la derecha y luego la de la izquierda. No era quién tenía la razón ni quién estaba más enojada, sino él siempre decía, primero la de la derecha y luego la izquierda. Y a veces uno corría para quedar en la derecha para que primero hablara, ¿sí? Pero de todas maneras iba a hablar. Y de todas maneras llegábamos a la reconciliación. Eso fue una herencia hermosa que nos dejó. ¿Sí? Entonces, no hay enojos así de mucho tiempo. No hay. Porque rápido, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser pacificadores. También es eso otra, ¿sí? A veces el tono de voz, a veces la forma, la manera áspera de decir las cosas, pero Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Los hijos de Dios somos pacificadores por naturaleza divina dentro de nosotros. Entonces, de ninguna manera, ¿sí?, dejarnos enojar por cosas y no perdonarlas. ¿Sí? Las personas que no perdonan, después se arrepienten de veras. ¿Sí? Ya cuando pasa el tiempo y como dice Debbie, después ya no se acuerda uno ni de qué está enojado, pero estamos enojados. ¡Ay, qué feo! La peor tontería. Ya pasó tanto tiempo que ya ni se acuerda de que está enojado. No. Rápido a la reconciliación. Sí. Rápido, porque nosotros tenemos un acceso directo con el Padre que podemos acudir y decirle. Y vaya con la persona, vaya y dígale, yo te perdono por tal cosa que sucedió. Yo ni me había fijado. Por eso te perdono, porque no te habías fijado. Y se acabó. Por dinero, por herencias, por tantas cosas. ¿Sí? Muy, muy triste. Entonces, yo decido perdonar con prontitud. Yo decido no descubrir mis propias faltas, sino pedir perdón inmediatamente por ellas. Yo decido no buscar venganza. Yo decido responder con amabilidad a los que me lastiman. Y yo decido no asumir ofensas por otros. ¿Sí? Si alguien le cuenta que se enojó con fulanito, usted no tiene nada que ver. No asuma lo de otras personas, ni las cargas de otras personas. ¿Ok? Ahora, ¿me pueden leer lo del pastor? Lo de la oveja, por favor.
Dice, un pastor es responsable de cuidar sus ovejas y protegerlas. Las ovejas son animales dependientes y necesitan que se les muestre dónde comer, beber y descansar. También se les tiene que proteger de los depredadores. Frecuentemente esta tarea es difícil porque las ovejas tienden a descarriarse y apartarse del rebaño. ¿Sí? La oveja es miope y fácilmente inclusive se puede desbarrancar porque no ve, pero es muy, muy, su percepción, ¿sí? Del oído es muy agudo. Bueno, quiero por favor que apunten por ahí las que les va a tocar, ¿sí? Emita, te toca perseverancia, ¿sí? Brenda, persuasión, ¿ok? Claudia, puntualidad. Conste que no crean que no me he fijado que no han cumplido algunas con la tarea, ¿eh? Silvia, con regocijo. Y Normita, con responsabilidad. ¿Ok? Tienen 15 minutos para preparar su clase. Debbie, sabiduría. ¿Mm? 15 minutos para preparar su clase, por favor, para que den las que necesitamos, porque todavía nos falta, ¿sí? Si no, vamos a tenerle que pedir una doble jornada al doctor. Pero vamos ahorita con esto, ¿sí? Por favor. ¿Ok? Sí. ¿Pero Bueno. es para el próximo jueves, pastora? Sí. Ah, no, pensé que en 15 minutos volvíamos y teníamos que dar la clase. Ah, no, Tenemos no, que no, 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 no. No, no, no. Hasta eso. Ah. Yo sé que pueden ustedes fluir en cada una, no piensen que no. Yo creo que no están lejos de eso. Pero no. O sea, la van a leer bien y van a darla. ¿Ok? Muy bien. Pero les digo del tiempo para que avancemos, porque si no, no vamos a avanzar y no vamos a terminar. Y ya estamos por terminar, gracias a Dios. Ya estamos por terminar. Sí, ya creo que unas 2 clases y ya terminamos. Si no es que una, todo depende de ustedes. ¿Ok? Bien. Bueno, Bren, ¿quieres orar por favor y dar gracias? Padre, gracias. Te damos en el precioso nombre de tu Hijo. Gracias, Señor, por esta clase tan bonita, tan edificante, Señor, donde nos recuerdas tantas virtudes, Señor, que son tuyas y que están en nosotros por tu vida, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día podamos verte, cada día, Señor, podamos vernos perfectos en ti y expresar, Señor, esa vida obediente, esa vida paciente, esa vida, Señor, ordenada, esa vida, Padre Celestial, que expresa a tu Hijo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, creyendo, Señor, que tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanas, gracias por la pastora Patti, Señor, de quien hablamos bien delante de ti, orando, Señor, para que ella siempre tenga esa palabra justa y sabia, Señor, para seguir edificando a muchos en muchos lugares de la tierra, Señor. Gracias por cada una de las que estuvimos aquí y gracias también por el doctor, Señor, y la clase que viene ahora, porque sabemos que hay una porción tuya que se nos imparte, Señor, cada jueves en esta clase. En el nombre de tu Hijo, te bendecimos, Señor, y te honramos. Gracias, papá. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén.